Bueno, compañeras y compañeros, profesor, buenas noches, espero que encuentren la mejor manera. A nosotros nos tocó el tema de la semiótica como teoría de la lingüística. Elaborado por Lester Jiménez, mi persona, Sharon Celedón y Cristel Granados. Ok, un lenguaje es un conjunto de signos que forman un sistema, ¿verdad? Es un orden de signos que llegan a formar un sistema de reglas que van ordenando la relación de los signos. Está conformado por dos tipos de reglas, ¿verdad? Lo que es la formación y las reglas de transformación. Las primeras reglas son las que ponen los criterios para crear los enunciados u oraciones, ¿verdad? En las conversaciones. Estos ayudan en la contribución de los elementos. La segunda regla permite encontrar las oraciones después de los primeros y llegan a indicar su significado o expresiones que pueden cambiar de una a otras expresiones. Las expresiones pueden ser de dos clases, ¿verdad? Las atómicas y las moleculares. Ok, la secuencia de sonidos son expresiones y se pueden presentar de una sola forma. El sonido hasta una palabra. Las reglas de combinación y de orden son parecidas a las mismas reglas de la sintaxis gramatical. La sintaxis gramatical es el estudio de la estructura, ¿verdad? Y organización de las palabras para formar oraciones con sentido de un idioma. Hay dos expresiones, ¿verdad? Las atómicas y moleculares. Bueno, las expresiones atómicas, primero que todo, son aquellas que tienen una cantidad de sonido y en esta tiene el sentido de esta, ¿verdad? Cada una independientemente tiene su propio significado. Se cree, ¿verdad?, que con todo esto no es suficiente para definir una expresión atómica, ya que si tomamos ciertas partes de una palabra, podemos transformarlas en otras palabras o en otros significados, ¿verdad? Por ejemplo, dando el ejemplo de calendario, si dividimos las partes de que el calendario, dar, río, ¿verdad? Y calor y leo, son diferentes palabras, ¿verdad? Y otro ejemplo, ¿verdad? Sería la palabra que dividiéndolas por partes podremos transformarlas en otras palabras, pala, abra, lapa, entre muchas otras. Por eso se llegan estas dudas con al respecto de la expresión atómica. Ok, la expresión atómica es una definición fonética con sentido, pero a la hora de convertir sus partes en algo independiente, su significado llega a cambiar, ¿verdad? La aplicación de estas ideas pueden tener en el campo, digamos, pueden tener en el campo de la lingüística o en la estilística amplia e interesante. Hay muchas ideas que el campo de la lingüística, ¿verdad?, y las estilísticas pueden llegar a ser muy extensas y amplias. Todas las posibilidades de la distribución del artículo castellano se ha ido modificando a lo largo de la historia lingüística. Cuando el artículo castellano se estudió, ¿verdad?, hubo muchos cambios a medida de la lengua romance. Está afirmando sobre su latín originario, pero no se ha hecho el cambio. El significado del artículo y su modificación es la misma que hoy a partir del siglo XV. Ok, la conservación de la posibilidad de la atribución del artículo posesivo. Posesivo nombre. Se debe a una valoración diferente del posesivo y en la cual también se puede contar con otros signos y así se puede contar con la acentuación al nombre. El posesivo castellano, aparte de su valor, tiene una función que hace que el sustantivo se convierta entre un signo señalador y se espera que la función semántica coincida, pero lamentablemente no es así aún. De esto es todo de mi parte. Sigue la compañera. Buenas noches. Bueno, continúo. Dice que Russell introduce una noción semejante a la de signo señalador de Morris, quien dice que un signo señalador equivale a un término con definición ostensiva, que está presente en el acto de habla y puede ser percibido por los sentidos. La presencia puede ser física o solamente lingüística, en el contexto real o en el contexto lingüístico. El lenguaje literario ha utilizado con frecuencia signos señaladores y su correspondiente definición ostensiva.
para acercar efectivamente la situación al discurso o para destacar una cualidad o una nota de significación. En el buscón, por ejemplo, encontramos una frase en la que se ha hecho un desplazamiento de un signo señalador por un signo caracterizador que dice, estos balines parecen garbanzos. Formalmente, el signo señalador es balines, puesto que va previo al signo demarcativo. No obstante, atendiendo al contexto situacional, se sabe que el término de definición ostensiva en aquel momento era garbanzos. Entre los métodos que la lengua le ofrece para expresar este rasgo de significación, se podía haber elegido cualquier adjetivo de intensidad, por ejemplo, durísimos o muy duros, o una comparación, por ejemplo, estos garbanzos son duros como balines. Pero el escritor ha preferido una transformación menos frecuente y mucho más eficaz. El estudio de la metáfora, de la imagen, de la comparación y de otras figuras de uso frecuente en el lenguaje literario puede enfocarse a partir de las nociones que ofrece la sintaxis semiótica. Expresiones moleculares. Las expresiones moleculares son compuestos con sentido. Por ejemplo, la mesa es un mueble en que cada uno de los elementos tiene un significado propio que se suma con el de los demás para formar en conjunto una oración con sentido completo. Las expresiones moleculares presentan unas relaciones de mayor complejidad que las atómicas. Todo enunciado complejo tiene entre sus elementos unas relaciones de distribución y de jerarquización. En ellas hay signos dominantes y signos especificadores. Los signos dominantes son los elementos generales que permiten a las personas reconocer y comprender una categoría de signos. Por ejemplo, en el contexto de la escritura, las letras del alfabeto son signos dominantes, ya que son comunes a todas las palabras escritas en un idioma, mientras que los signos especificadores son responsables de transmitir el significado específico de un signo en un contexto dado. Las letras del alfabeto pueden ser signos dominantes, pero la combinación específica de esas letras en una palabra es lo que crea un signo con un significado particular. El lenguaje poético y el literario, en general, han logrado en este aspecto un cierto nivel de independencia frente a la semántica. El encabalgamiento, la acentuación en el verso, el hiperbatón y la rima pueden destacar un término sin recurrir a su significado. Habitualmente todos estos recursos confluyen en el signo dominante. Y aquí inicia la compañera Sharon. Buenas, profe y compañeros. Bueno, la eliminación de un signo imperativo por un signo señalador o la innovación de una frase hecha para que recupere su capacidad de relación la consiguen algunos poetas cuando interrumpen una enumeración que se espera más larga o a la hora de alargar una frase o una expresión que se creía ya terminada. Por ejemplo, tenemos estos ejemplos tomados de la obra de Blas de Otero. Parece como si el mundo me mirase a los ojos, que quisiera decirme no sé qué, de rodillas. Alza al cielo las manos, me da a oler sus manojos de muertos entre gritos y un trepidar de astillas. Tú, pensativamente, el tiempo es plata de amor entre mis brazos y los tuyos. Dije, como las rosas has sabido, como las rosas asomarte al muro de mi olor, de mi dolor. Mis pies pisan sangre de hombres vivos muertos. Bueno, las categorías de sintaxis ingresan expresiones con una funcionalidad específica. Una expresión puede ser de una categoría sintáctica si es intercambiable con otra expresión de ese tipo sin cambiar las oraciones de las que forma parte de con sentido a sin sentido. En la proposición Pedro escribe una carta,
Pedro puede ser sustituido por otro nombre propio, Juan por un nombre común, joven por un pronombre, él, y la proposición mantendrá su categoría de consentido. Únicamente necesitamos convertir el signo caracterizador joven en un signo señalador mediante la anteposición del artículo el joven. Pedro, Juan, el joven, él y cualquier otra palabra que pueda desempeñar la misma función pertenecen a la misma categoría sintáctica. En semiótica, se considera que las expresiones pertenecen a la misma categoría y pueden reemplazarse entre sí sin cambios de significado, sin sentido. El verbo escribir requiere un sujeto vivo, pero si reemplazamos a Pedro en la expresión anterior por un infinitivo o un sintagma nominal, pierde su significado. El vivir escribe una carta. El que vengas escribe una carta. En otras expresiones, se puede admitir un sujeto que morfológicamente fuese un infinitivo o una oración completa. Pedro resulta agradable. El pasear resulta agradable. El que hayas venido resulta agradable. Se puede realizar la misma sustitución para la segunda categoría. Escribe, hace, redacta, manda, echa, rompe, etc. Pero las dos categorías no son intercambiables entre sí. Si se construye una expresión repitiendo la misma categoría, se llega a un no sentido distinto de un sin sentido. Redacta escribe una carta, no sentido. Pedro corre una carta, sin sentido. El primer ejemplo viola las reglas sintácticas porque la misma categoría se repite dentro de la misma función. En el segundo caso, la relación, perdón, sintáctica es correcta, pero la relación semántica es incorrecta. Sin embargo, consideramos que esta posición de la sintaxis semiótica es controvertida. Los ejemplos anteriores, Pedro corre una carta o el pasear escribe una carta, no se limita a ser un sin sentido porque fallan las relaciones semánticas. También fallan las relaciones sintácticas por no ajustarse a los cánones que señala como correctos o digamos con propiedad como verdaderos, la misma semiótica. En el primer caso, conviene recordar que la naturaleza sintáctica del verbo correr es la de un puntor monáctico, por tanto, no es verdadero sintácticamente si se construye con un complemento directo. En ese punto, concretamente, ha introducido una aclaración definitiva a la gramática transformacionista de Chomsky, que considera como valores sintácticos las que llama reglas reescriturales. Y eso sería todo de nuestra parte.